A orar, hermanos, y vamos a dar inicio a la segunda parte del mensaje, porque la primera parte lo hicimos la semana pasada y hoy es el complemento, hermanos. Vamos a orar, que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor mi Dios, quiero darte gracias por este momento y este tiempo, Señor, que nos permites, aparte del recordar y celebrar la cena, también, Señor, el poderte estudiar de tu palabra y así saber guiar, Señor, nuestros caminos, nuestras familias, nuestras vidas, Señor. Gracias también por el tiempo de comunión que nos regalas el domingo. Oro sobre todo en este momento que tú nos ayudes a poder entender, Señor, qué quieres, que nos pides con tu palabra en esta mañana y nos ayudes a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Guíanos, Señor, habla a través de mis palabras, mi Dios, porque es tu palabra la Biblia, no mis pensamientos. En tu mismo nombre, mi Cristo. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias en Mateo 17, vayan ubicándose. Mateo 17. ¿Recuerdan la semana pasada sobre qué predicábamos o qué estuvimos compartiendo, aprendiendo? Bueno, ahí está en el proyector. Bien. La semana pasada, para los que vinieron para recordar y los que no vinieron, bueno, haremos un resumen muy genérico, ¿no? Hablamos, el tema general era misiología. ¿Y qué significa, qué entendemos por misiología, ¿no? Viene a ser la teoría de la misión, ¿ya? En la vida cristiana, en la iglesia siempre hablamos de misiones, ¿no? Las misiones, la encomendación o el encargo que Cristo nos hace, la comisión que nos da, el ir y hacer discípulos se conoce como hacer misiones. Y esa teoría, sensibilizarnos en las verdades de la misión, pertenece al tema de la misiología, ¿ya? El tratado de las misiones. Ahora, esto nos define, lógicamente la misiología nos define la misión de la iglesia. Es decir, hermanos, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos entregado nuestra vida a Cristo? Inicialmente, lógicamente decimos, pues es para ser salvos, ¿no? Porque estamos camino al infierno, pero en Cristo Jesús, gracias a Dios por esa obra que hizo en la cruz, nos da la esperanza y la seguridad de la vida eterna. En ese sentido, hermanos, ya no vamos camino al infierno, sino camino al cielo, por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Pero demanda un arrepentimiento, ¿de qué? De nuestros pecados. Para ello hay que reconocer nuestros pecados, y al reconocer mis pecados lo que me queda es clamar y pedir a Cristo que me salve, porque ¿quién no es pecador, hermanos? No quiero en esta mañana meditar ya en lo que somos pecadores, porque naturalmente todos lo sabemos, que estamos mal delante de Dios y necesitamos un arrepentimiento, y sobre ese arrepentimiento aceptar a Cristo ahí en la cruz, que Él murió por mis pecados como mi Salvador, quien me justifica, me reconcilia, ¿no? Me propicia delante de Dios. Entonces, compartir esa verdad, compartir el Evangelio, hermanos, es compartir las buenas nuevas de Cristo. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra actitud, nuestra voluntad, que está viviendo en un ritmo de vida secular, en un ritmo de vida ajeno a Dios, envuelto en sus propios deseos o en los pecados muchas veces, seamos rescatados de ahí y pasemos al reino del amado Hijo, dice Colosenses 1, 13, 14. Comprendiendo el Evangelio, hermanos, uno pasa a ser parte de la familia de Dios. Y al ser parte de la familia de Dios, pues lógicamente somos hijos de Dios, pero no quedamos allí. O sea, no es que hemos sido salvos para disfrutar solamente agradeciendo toda la vida y no hagamos nada más. La pregunta es, ¿cómo llegaste a conocer tú a Dios? Porque alguien seguro te compartió. Entonces lo que Cristo quiere es que repliquemos eso, el que tú vayas y compartas también con alguien. Entonces, en ese sentido, hermanos, tenemos una misión. Y por eso la pregunta o mensaje de la semana pasada es, ¿cuál es la razón, o fue mejor dicho, cuál es la razón de ser de la iglesia? O sea, ¿para qué existimos? ¿Cuál es nuestra razón, nuestra esencia de ser? Como cristiano, como persona en el mundo, he llegado a Cristo para ser salvo. Pero ahora que soy salvo cristiano, ¿cuál es mi razón de ser? Y esta es mi razón de ser, ¿no? Mi misión como iglesia. reproducir otra iglesia en cumplimiento al mandato supremo de Cristo de Mateo 28, 19
id y haced discípulos. De eso tratamos la semana pasada. Y ahora vamos a continuar con el otro tema que no es misiología, sino misionología. ¿Y de qué trata la misionología? Las tareas prácticas de la misión. Una cosa es entender, hermanos, el llamado de la misión y otra es hacerlo. Porque tú puedes vivir pensando, sí, sabemos qué es esto, pero ¿cuándo lo hacemos? Si no lo hacemos, nos quedamos solamente en la primera parte de la misiología. Queremos misionólogos, queremos hermanos que practiquen la misión que Cristo nos ha dejado. Esta misionología o la práctica, hermanos, nos define los desafíos, las metas o la visión de la iglesia. Y la semana pasada comencé haciendo mi introducción, hermanos, con respecto a misión, visión y valores, que son las estrategias para hacer que una empresa, hermanos, pueda realmente desarrollarse como tal, pueda avanzar, una empresa tenga bien claro su razón de ser y cuáles son sus metas y sus desafíos. Pero en la vida cristiana, hermanos, claro, bien podríamos, como algunas iglesias han captado esto y han cogido, ¿no? Tu misión, tu visión. Y a valores creo que no lo están usando. Pero yo quisiera ser más bíblico en un sentido, no usar misión y visión, creado después de la Segunda Guerra Mundial en la estrategia militar que ya les hablé la semana pasada, sino acercarlo esos términos y esos conceptos a la Biblia. Y no hacer que la Biblia se adecue a los conceptos seculares, sino hacer como esos conceptos seculares, que a veces son buenas estrategias, hacer que aterricen en el concepto de la Biblia. Y en el concepto de la Biblia, toda iglesia debiera tener clara su misiología y su misionología. Y ustedes ya están para darme respuesta en esta mañana. ¿Cuál es tu misiología? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Ahora sí me callo y responde la iglesia. ¿Cuál es nuestra razón de ser? Sí, yo sé que en los rebaños lo hemos estudiado y todo esto. ¿Cuál es nuestra razón de ser? Predicar el evangelio de Cristo para cumplir con la misión de Cristo, para cumplir, mejor dicho, con lo que nos encomienda Cristo, con el propósito de ¿qué? De solamente compartir, predicar y nada más, porque a veces se entiende la misión como id y predicar, pero lo que dice el texto de Mateo 28, 19 es id y hacer ya, o sea, la misión consiste en hacer, la misión no consiste en predicar solamente, la misión consiste en hacer discípulos, y para ser discípulos demanda un tiempo, es un proceso y demanda un sacrificio y un trabajo. Alguien pasó contigo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses o no sé si más, haciendo que tú seas un discípulo de Cristo. Y cuando eres un discípulo de Cristo, tú tienes que volver a hacerlo. Y cuando esos discípulos se reúnen, se llama iglesia. Y como iglesia, hermanos, la misión es que formemos nuevas iglesias. Una planta de naranja, cuando se hace maduro, ¿qué produce? ¿Manzanas o plátanos? Lógicamente naranjas, ¿no? La pregunta está de más. Una iglesia, ¿qué debe producir? Manzanas, dice. Hermano, una iglesia debe producir otra iglesia. Si una iglesia no está produciendo otra iglesia, tiene un problema con la misiología, o sea, no, y la misionología, no lo está entendiendo su tarea. Entonces, hermanos, en resumen, todos somos misiólogos, ¿sí? No sé si la palabra es así, pero la realidad es que, hermanos, todos hemos nacido en Cristo Jesús para comprometernos con la misión. Mi razón de ser como cristiano es cuando me he comprometido con las misiones. Si no te has comprometido con la misión de Cristo, tienes un problema mayor aquí en la tierra y un problema mucho más mayor delante de Dios arriba en el cielo. Ahora la pregunta queda en el aire, ¿no? Pero entonces, hermanos, si todos tenemos que hacer misiones y yo ya tengo 8 años de creyente y hasta ahora no lo hago, ¿estoy en falta? ¿Tengo un problema? Espiritualmente sí. ¿Qué debo hacer? De eso trata el mensaje de hoy día, hermanos. Entonces, en la práctica, hermanos, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro desafío? ¿Cuál es la tarea práctica dentro de la misión? ¿Qué nos queda hacer? En esta primera parte les dije, Mateo 17, dice lo siguiente. Voy a tratar de leerlo, hermano, muy rápido, porque en introducción ya me fueron 7 minutos.
Mateo 17, del 1 en adelante, dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro, siempre Pedro, ¿no? Señor, hacemos 3 chozas al toque nomás. Bueno es que hayamos venido, si no, ¿dónde descansaban? Vamos a hacer 3 chocitas para que descansen y el hielo no los mate. Y la verdad que Pedro, buen intencionado, pero siempre iba por la tangente. Versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: eres mi hijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En ese momento, cuando Pedro está queriendo hacer 3 chozas enramadas, aparece una voz refiriéndose a Cristo y dice: este es mi hijo amado. Y ojo, para un judío decir que Dios diga mi hijo, está diciendo este es Dios. Dentro del contexto del gobierno político de los reyes, el hijo, una vez que el rey moría, ¿quién quedaba de rey? El hijo, lógicamente. Entonces, ser hijo de un rey prácticamente era ser el rey, era cuestión de tiempo, en sentido humano. Pero en sentido divino, hermanos, se entendía que decir ser hijo es prácticamente hacerse tal cual e igual que Dios. Esto dice Juan 5:18, ¿no? Que a Jesús lo quisieron matar porque decía que era hijo de Dios, porque se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, cuando dice acá, este es mi hijo amado, Pedro, Jacobo y su hermano, se dan cuenta que quien era Cristo a su lado era Dios mismo. Y a eso se conoce como esta linda experiencia de la transfiguración, donde Dios se da a conocer visiblemente de alguna manera a estos 3 de que Cristo es el Dios hecho hombre. Y por eso dice: a él oíd. Y oímos a Cristo cuando dice: id y haced discípulos. A él oímos también hoy en día. El 6 dice: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, porque a Dios lo tenían en su presencia. Luego el 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Cambiamos de micro? Gracias. Bien, hermanos, si escuchaba medio raro o algo. El 9, a donde quiero llegar, el versículo 9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué habían visto estos discípulos ahí en Cristo? Habían visto una visión. Y al ver la visión, ellos ya querían salir y compartir lo que habían visto. Porque cada vez que alguien tenía una visión en la Biblia, su tarea era salir y compartir la visión. Y es por eso que para el día de hoy, cuán importante es tener una visión. En la Biblia, hermanos, no hay tiempo para hablar, pero el concepto o el tema de visión tiene que ver con la revelación de Dios al hombre de muchas maneras. A veces Dios revelaba objetivamente. Cuando Dios le llamó, recuerdan, a Moisés en la zarza ardía, es un llamado objetivo, y Moisés tuvo una visión objetiva. Otras veces, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 1, cuando Dios le llama, es una visión creativa, solamente en la mente, donde él empieza a visualizar cosas que no habían, subjetivas, pero verdaderas. Y la otra visión es la visión inteligente. Por ejemplo, Dios a Daniel le mostró el futuro apocalíptico hasta los miles de años que vienen más adelante. Y no le mostró ni en figuras ni en forma creativa, sino simplemente intelectualmente le reveló como una profecía. Entonces, cuando Dios revela una visión, puede ser de muchas maneras, hermanos. Ahora, la pregunta es a nosotros: ¿cómo nos revela hoy en día una visión? Hebreos capítulo 5 habla, hermanos, que por la madurez muchos de ustedes, dice, tienen los sentidos ejercitados. Y al tener los sentidos ejercitados, podemos entender el bien y el mal. Y cuando entendemos el bien y el mal, podemos ver un poco del futuro. No necesitamos ser profetas, adivinos o videntes,
para saber el futuro. Si tú eres un creyente maduro, andas en buena comunión con Dios, estás comprometido con su obra, tú sabes prever cuándo la ola tiene 2 metros, 4 metros o es muy pequeña. Sabes ver el futuro de alguna manera y eso es tener visión. O sea, inteligentemente Dios a los creyentes maduros revela lo que Él quiere hacer. Y ahí podemos asociar esta palabra visión, por ejemplo, con la palabra sueño. ¿Qué sueños tienes en tu vida? O, para hacerlo más práctico, ¿qué metas tienes en tu vida? ¿Qué metas tienes? ¿Qué visión tienes? ¿Qué desafío tienes? Misionología. ¿Qué quieres hacer con la misión de Dios? ¿Sabes cuál es la misión? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cómo quieres hacer la misión? Y por eso es importante que todos seamos misionólogos, que llevemos a la práctica este mandato de la misión de Dios. Entonces, hasta aquí, hermanos, un poco para delindar la idea y el concepto de... Me había olvidado de las diapositivas. Mi pregunta frente a esta introducción: ¿cómo estás contribuyendo en las misiones? Y lógicamente no espero una respuesta en este momento, porque primero hay que educarnos y decir, pero ¿cómo lo hacemos? Enséñame cómo se hace y yo te diré cómo quiero comprometerme. Pero los que ya conocen, ¿cómo están contribuyendo con la misión de Dios? Porque si no lo hacemos, hemos perdido nuestra razón de ser. Y hablé de esto. Vamos a ver los desafíos. Si yo quiero involucrarme en las misiones, tengo que entender la realidad. Yo no puedo involucrarme en hacer misiones sin entender la realidad en la cual me desenvuelvo. Y es interesante, hermanos, que en el siglo XIX, los 1800, al final de los 1800, hubo un boom y un despertar de las misiones a nivel mundial. ¿Y cuáles eran sus desafíos? Diferente a los que tenemos hoy en día. Brevemente, hermanos, no quiero que lo memoricen todo, pero para tener una idea general. En los 1800 finales, las metas eran alcanzar el centro del África, y hoy hay millones de creyentes allí, ¿no? En la India, en los 1872, la misión tenía recién 90 años, pero la conversión era escasa. Ahora en la India ha crecido en gran manera, que preocupa al gobierno mismo realmente el número de creyentes, ¿no? Y ahí viene el celo religioso en las culturas hindú, ¿no? O budista. En los 1800, América Latina estaba gobernada por un catolicismo popular. Hoy ha cambiado. Hay un alto porcentaje, por lo menos entre comillas, de cristianos evangélicos. Digo entre comillas porque a veces nos llamamos evangélicos, pero no vivimos el evangelio. En China, en los 1872 en adelante, estaba en su punto de comienzo. Hoy tiene uno de los grupos de creyentes, o mejor dicho, las iglesias más grandes del mundo, se encuentran en China. Pero justamente hoy hay otras necesidades. Y ya no es tanto predicar, aunque siempre hay chinos, hay billones de chinos, la población muy grande, la más grande del mundo. Hoy, hermanos, en China están creando la Biblia comunista. Y eso puede ser un problema craso y mayor para la doctrina sana y para el evangelio puro de Cristo, hermanos. ¿Sí? En Europa, en los 1800, era la base de las misiones del cristianismo. Hoy Europa necesita misioneros. Y en los 1800 alcanzar a los musulmanes era totalmente ignorado, era tierra de no entrar. Pero hoy en día, hermanos, en el presente, ¿cuáles son los desafíos? Primer punto, esto, hermanos, son informes que he recogido del seminario, del instituto donde nos enseñaban, y he visto cosas que no han cambiado y se mantienen, ¿no? Por ejemplo, el mundo hoy es más grande, no en tamaño de espacio territorial, sino en personas. En los 1790 eran 1.000 millones, ahora somos casi 8 mil millones de personas. Acá no es 8 millones, sino 8 billones, ¿no? Somos casi 8.000 millones de personas. El mundo económico sigue estando en manos de pocos y la pobreza extrema supera el billón de personas. Dice que más de 1.000 millones de familias en el mundo ganan menos de $1 al día. Y esos extremos, hermanos, van a ser una necesidad en la cual nos desenvolvemos, una realidad en la cual nos desenvolvemos y una necesidad en la cual en un momento tenemos que estar atentos como iglesia. Otro desafío en el presente es que la religión del Islam, hermanos, está presente en todo el mundo y está creciendo y evangelizando. Hay lugares, por ejemplo, en Europa, Inglaterra, Bristol, la capital misma de Inglaterra, ¿no? Tiene hoy un alcalde que es musulmán, descendencia musulmana, y Bristol hay más musulmanes que ingleses. Ahora, ¿cuál es el problema de eso?
es que los musulmanes, hermanos, tienen pues una religión contraria, lógicamente, aunque nos llaman primos a nosotros los cristianos, pero no somos primos exactamente, porque bien cogen la Biblia y creen en Abraham, y por eso nos llaman primos, porque ellos descienden del hijo de la esclava, y los creyentes y los judíos descienden lógicamente del hijo de la promesa, Isaac, y por eso llaman primos. Pero ellos, hermanos, tienen una religión sin misericordia, tienen una religión, hermanos, de violencia y de imposición, tienen una religión, hermanos, si han leído el Corán, yo lo leí el año pasado, el Corán. La verdad, hay cosas que ofende a la mujer, que denigra a la mujer, que realmente si lo ponemos en práctica te va a poner mucha pasión, mucha ley, mucha exigencia, pero nada de misericordia. Y si algo la iglesia cristiana, hermanos, se caracteriza es por la gracia y por la misericordia. No imponemos, enseñamos las verdades de Dios y que Dios trabaje. Pero el Islam, hermanos, es tan aguerrido que los extremistas islamistas hoy en día se han convertido incluso en kamikazes, ¿no? Le recordarán las Torres Gemelas y los atentados terroristas nacen de un celo religioso que ellos tienen y lo llevan al extremo. Están presentes en todo el mundo, acá en Perú también, ya en Lima hay también sus reuniones, en Tacna tienen sus mezquitas, o sea, ellos están avanzando en todo el mundo. Ahora, no queremos nosotros predicar por competencia, sino porque una religión así, hermanos, es extrema y falta de misericordia. Yo sé que esto se está grabando, pero esa es la verdad, y no tengo nada contra una persona, sino contra el sistema, hermanos. Lo otro, hermanos, el panteísmo hindú está presente en todo el mundo bajo la cosmovisión de la nueva era. De repente ustedes dirán, hermanos, estamos en Perú, en Cajamarca, acá no hay nada de hinduismo ni panteísmo, ¿qué nos estás hablando como un desafío para la iglesia? Pero prendes el televisor y ves ahí el grupo rojo, el grupo azul, y luego el que está dirigiendo el programa, ¿qué dice? A ver, vibras, energías positivas para el grupo rojo. Energías, vibras positivas. ¿De dónde viene ese trasfondo? Viene de la nueva era. ¿De dónde saca la nueva era esto? Del panteísmo, de la religión hinduista. Y esas cosas, hermanos, están presentes en las iglesias. Jóvenes de iglesias que a veces salen a su paseo y como quieren ser más espirituales, se suben a un árbol, se sientan y están meditando y recibiendo la energía positiva del árbol. Creyentes, ¿ah? Sin darse cuenta están mordiendo realmente la nueva era o el hinduismo, ¿no? Matrimoniando su fe. Entonces, esos son desafíos, hermanos, que tenemos que conocerlo para saber cómo responder como iglesia. Otra cosa, el mundo es muy religioso hoy, ¿no? 2/3 de la población mundial están detrás de un Dios falso. Es decir, hermanos, en el Medio Oriente, solamente entre India, Pakistán, China, en esos países, hermanos, ya tenemos casi 1/3 de población mundial, porque hay cantidad y cantidad de población. ¿Han escuchado de la ventana 1040? Esto tiene años ya, desde los 90, ¿no? La ventana 1040 consiste en lo siguiente. No sé si logran verlo, pero acá están todos los continentes del mundo, ¿no? Y en esta luz de aquí, hermanos, acá está Ecuador, ¿ya? No sé si logran y conocen geografía, pero gracias, Joseph. En Ecuador, hermanos, la línea ecuatorial acá nos queda en el norte, ¿verdad? A unas cuantas horas nada más. Ecuador, en el grado 10 de la línea ecuatorial y su paralelo, el grado 40, entre estas dos líneas, el grado 40 y el grado 10, se encuentran la mayoría de países con religiones no cristianas y donde predicar el evangelio puede ser condenado a cadena perpetua o hasta la muerte. Hoy por hoy todavía hay persecución, hermanos. ¿Y ustedes creen que como iglesia podemos llegar a hacer algo en este momento por eso? ¿Por esos lugares, por esos países? Claro, lógicamente uno puede decir en este momento imposible, pero ¿qué tal con esto? A ver, vamos a ver. ¿Recuerdan a Silvia? Se cambió de nombre para irse al Medio Oriente, a Pakistán. Ahora ya ella se llama Sofi, por una cuestión de persecución, hermanos. Ella se llama Silvia, pero ahora es Sofi, está en el sur de Asia, Pakistán. Y ella está trabajando y mensualmente nos da informes, nos comunica cómo va el trabajo allá. Es difícil predicar, tienen que testificar y esperar el momento para compartir algo de Cristo con riesgo y con cuidado. Pero aún así, Dios ha levantado hermanos cristianos, ¿no? Acá lo tenemos a Silvia y un grupo de hermanas con las cuales está trabajando. Ella trabaja en la universidad ahora, pero también congrega en la iglesia y apoya en las necesidades materiales de la iglesia. Este grupito, hermanos, es un grupo de profesores de una institución educativa con niños creyentes. Lo tienen allí porque si los mandan a los colegios musulmanes, lógicamente va a haber una guerra y conflicto de religiones. Ahora, ¿cómo podemos apoyar?
Ellos ganan 75 soles al mes, cada profesor, y con eso viven al mes. Es decir, cada día ellos viven con 2 soles 50 al día. ¿Y saben quién paga su trabajo de los profesores de allí? La fe, nada más que la fe en el Señor, porque nadie les sustenta. El mes pasado, ¿qué fue el mes pasado? Mayo. El 25 de mayo había un comunicado: sigamos orando por el pago de los profesores porque ya se termina el mes y no hay plata para ellos este mes. Lo que nos habían ofrendado se acabó en abril, en mayo están trabajando, donoren y oren, hermanos. Entonces, como iglesia hemos enviado el pago completo para el mes de mayo, de acá a nosotros. Eso quiere decir, hermanos, que estamos involucrados en Pakistán y en el Medio Oriente. Ahora, este mes que viene, junio, está avanzando. ¿Quién les va a pagar? La fe en el Señor. Otros hermanos Dios levantará, y así, hermanos, realmente se hace la obra del Señor por fe. Hermano Abdul es un líder clave de la zona, es un misionero de toda la zona norte de Pakistán, quien apoya. No quiero decir más, hermanos, por cuestiones secretas, por cuidados. Esta hermana se llama Shanaz, tiene sus 4 hijas. Su esposo, a mediados de marzo, fue martirizado por los extremistas del Islam, porque realmente él era un pastor que se había arrepentido, quitado, mejor dicho, del Islam y se había entregado al cristianismo. Él es un pastor, o era un pastor. Lo persiguieron a su iglesia los extremistas y le dieron muerte. Es un mártir de este año del año 23. Acá no tenemos persecución, la vida cristiana, qué fácil se nos hace, hermanos, y a veces me sorprende que el desánimo nos venza. Yo quisiera que todos los hermanos desanimados se fueran un mes a Pakistán. No sé si regresen. Y los que estábamos animados nos fuéramos ahí para probar nuestra fe, si realmente es de ánimo o estamos con otros intereses. Hermanos, él ha sido martirizado por ser líder de una iglesia. Mi pregunta es, ha dejado 4 hijas y la hermana, ¿cómo viven? ¿De qué viven? Ella se enfermó el mes pasado, muy grave. ¿De dónde salen los medios? La Biblia dice, no se olviden de los huérfanos y las viudas. Y el contexto que la Biblia da es huérfanos y viudas por la persecución y por los mártires. Bueno, puede ser alguien también que falleció su esposo, queda viuda o huérfano un muchacho, pero directamente más la Biblia estaba dentro de la persecución cristiana. Entonces esta hermana para mí es un símbolo de Santiago, de no descuidar a los huérfanos y las viudas. Y la iglesia también ha estado ofrendando, no siempre, ofrendamos de vez en cuando para estas 2 necesidades, a veces para la escuela, a veces para la hermana, porque tienen que vivir, hermanos, por la fe en el Señor. Su esposo falleció y ahora ¿cómo vive? ¿Y saben cuánto, no? Ya les dije, 2 soles 50 al día, con eso viven. ¿Qué tal si sacamos 75 soles y lo enviamos? Ya tiene para un mes de vida. Para un mes, ¿eh? Eso nos cuesta que salir un pollito. Cada vez que comes un pollo afuera, recuerda que puedes dar un mes de vida a un hermano en Pakistán. Ahora, tampoco quiero que vayamos a Pakistán, y hasta aquí me quedo con ello, hermanos, sensibilizando la necesidad que Dios nos mueva. Pero hay tantas necesidades, hermanos, en la misión. Solo estoy contando una experiencia a través de la hermana Silvia. Pero si viéramos cada caso, cada país musulmán, cada país budista, cada país hinduista, hermanos, cuántas necesidades más habría en la vida. Y a veces estamos encerrados en nosotros. Estoy encerrado, que Hugo hace tiempo no me visita. Estoy encerrado en mi desánimo, no sé por qué cosa por ahí, grande o pequeña. Estoy encerrado porque tengo muchos hijos y no me alcanza esto de acá. Estoy encerrado de repente porque en el trabajo no me logran dar el otro cargo que quiero, y me desanima y me frustra, sin darme cuenta, hermanos, que hay necesidades mayores y primarias en la vida. Tenemos hermanos en todo el mundo, y nuestra fe, hermanos, debe ser compartida, distribuida. Que Dios, hermanos, hasta aquí nos ayude a pensar los desafíos que tenemos como cristianos. No les voy a decir cómo, les estoy compartiendo necesidades. Y aquí en Perú tenemos 20 etnias en las cuales todavía el evangelio no ha llegado. Los puntos rojos son los lugares donde las etnias están ubicadas. Son etnias donde no saben nada de Cristo todavía. Parece mentira, pero esa es la verdad. Ahora, ¿quién va a ir ahí? Yo sé que hay un grupo de segadores, de hermanos que están contribuyendo y trabajando en ello, pero yo calculo que la suma de estas etnias, espero no equivocarme, no pase de 5,000 personas. Ahora, un hermano vino hace unos meses y me dijo, tenemos que llegar hasta lo último, estamos no cumpliendo la misión. Dios me ha llamado a las etnias olvidadas o no alcanzadas, y quiero ir y quiero que la iglesia me apoye.
Muy bien, le digo, hermano, ¿cuántas iglesias están apoyando? Y ya le están apoyando algunas. Que te sigan apoyando, nosotros tenemos otra visión. Queremos concentrarnos en las ciudades. No, pero la Biblia dice, vayan a los que no conocen. Y aquí en las ciudades no hay 5,000. Aquí en las ciudades hay miles y miles y en otras hay millones. Entonces, hagamos todo paralelo e integral. Tanto en las etnias que faltan, en los campos blancos, pero también en las ciudades. ¿Por qué digo esto? Más de la mitad de la población vive en las ciudades, hermanos. Y si queremos hacer misiones, uno de los campos blancos siempre van a ser las ciudades hoy por hoy. Otra cosa es que la Europa misionera está en el punto de abandonar el cristianismo. Quizá es tiempo de que América Latina, hermanos, empiece a orar, o quizás orar ya estamos haciéndolo, o a enviar misioneros a Europa, ¿no? Y nosotros como latinos bien podríamos irnos a España. Ahora ustedes me dirán, hermano Willy está hablando muchas cosas bonitas, sueños que, ¿cómo pues? O sea, somos pobres, no tenemos, no sé, es difícil, cuántos son los costos. La verdad, hermanos, el día lunes me llamó un hermano que está en España y me estaba invitando para ir a trabajar al sur de España. Hay 3 iglesias que buscando un obrero, un misionero, para que trabaje entre ellos, porque no hay liderazgo. Entonces no estamos lejos, hermanos. Bien, yo no puedo ahora, de repente en 5 o 6 años, si Dios permite, estaremos por allí, no sé, depende de Dios, ¿no? A mis hijos crecen, tendré más libertad, pero hermanos, ustedes jóvenes, pongan en su corazón. Yo recuerdo a Silvia Vega, a la que le mostré a la hermana Sofía, le conocíamos como la Che, ¿no? Ella cuando estaba acá en Cajamarca trabajando más de 10 años, ella siempre decía, quiero trabajar entre los musulmanes, quiero, todos, sueños, ahora está trabajando ahí. Y es todo un proceso, hermanos, pero que Dios nos sensibilice a ver las necesidades, hermanos. ¿Y por qué no orar un día? Si hay la oportunidad, puedes entrar a España a trabajar y servir las 2 cosas a la vez. Será doble chamba, mucha chamba, pero si Dios ha puesto ese llamado, ¿por qué no? Hermanos, Europa está en una decadencia espiritual, pero terrible, tremenda. Ya en el año nomás 98, hermanos, que Dios me permitió estar allí, vi la tremenda necesidad y pude ver, hermanos, realmente cuán difícil era predicar el evangelio. Y los mismos cristianos ya estaban de alguna manera envueltos en esa coyuntura, en ese contexto, que predicar una palabra al aire libre no podían. Y acá teníamos la costumbre de hacer aires libres. Yo cogí una guitarra, no sabía ni tocar, pero empecé a cantar y a hacer público un aire libre. Y dijeron, ¿qué denuedo que tienes? Yo decía, denuedo, sí, en Perú hacemos eso cada rato, ¿no? O bueno, antes lo hacíamos también esto. Era normal, pero allá era difícil. Porque, hermano, hay mucha contradicción contra la fe cristiana hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, avancemos, ¿qué otros desafíos más tenemos? ¿Cómo vamos a responder, hermanos, a las catástrofes, enfermedades, las pandemias? Nos encerramos, cerramos la iglesia, apagamos y volvemos cuando el gobierno todavía nos empuje, o podemos hacer algo en pleno pandemia. Yo doy gracias a Dios, hermanos, que en pandemia hemos respondido. Si las personas han buscado al Señor o no, tendrán cuentas ellos que dar al Señor. Pero hemos respondido no solamente a los inmigrantes, sino también a los que tenían necesidades con lo que hemos podido, ¿no? Hoy el mundo posmoderno está, hermanos, saturándose de agendas progresistas. Y hay que tener cuidado, hermanos. Ya quisiera meterme en el curso de ética cristiana y de cosmovisión cristiana. Pero tengamos cuidado con las agendas progresistas. No sé si han escuchado de estas. Las ideologías. Las agendas progresistas, tanto de izquierda o derecha, tienen ideologías y tienen también ellos agendas globalizadas que lo que quieren es cambiar a la familia, cambiar a la persona, cambiar el sexo, cambiar el lenguaje. Todo quieren cambiar para su subjetivismo, para sus intereses, para su mercado de economía, y está afectando tanto a la familia, tanto a las personas y mucho peor a la iglesia. Muchas agendas progresistas de izquierda han declarado enemigos acérrimos a los propios cristianos, hermanos, y eso hay que tener cuidado. Si ustedes estuvieran ya en Argentina nomás, en Canadá, España mismo, ser cristiano es ser un enemigo. ¿Por qué? Por estas agendas progresistas, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con ello. Esos son los desafíos, hermanos, de un mundo globalizado en el contexto que nos movemos hoy en día. Aquí en Cajamarca, a Dios gracias por ser un país también, el Perú por ser un país no muy desarrollado, no muerde rápido el anzuelo de la vanguardia. Cajamarca, por ser una ciudad serrana, es un poco más tradicional, más conservadora. Pero ya Lima mismo, hermanos, tiene problemas serios en ello.
otros países, acá Chile nomás, ¿no? Argentina, Brasil, Nancy y Cristian están en Brasil, converso con ellos y lo que me cuentan, cómo tratan a los niños en la escuela y cómo es el comportamiento, es tremendo lo que se enseña, hermanos, en las escuelas y colegios. Y eso va a llegar tarde o temprano un día al Perú y a Cajamarca, ¿no? Jorge me decía, ¿no?, que en su trabajo tienes que tener mucho cuidado de excluir, ¿no? Hoy se habla mucho de la inclusión social y hay que tener mucho cuidado con ello. Está bien, no hay que ser exclusivistas, hay que incluir a todos, pero no hay que incluir el pecado que sea práctica de mi vida. No hay que incluir, hermanos, que al matrimonio lo destrocen y lo desnaturalicen. Entonces tenemos que entender un equilibrio dentro de estas ideologías progresistas, hermanos. Y eso, entramos a política, no me meto mejor. Avanzamos a otro punto. A nivel de Cajamarca, a ver, ¿qué podemos ver a nivel de Cajamarca? Y luego voy a tocar algunos textos bíblicos como desafío, hermanos, para su tarea. A nivel de Cajamarca, desde los años 90, el crecimiento acelerado de la población, no planificada, ustedes pueden ver cómo está, ¿no? Estos cerros que no había ni una casa, ahora está lleno de ventanas, ¿no? Y Cajamarca ha crecido, ¿no? La economía, por la minería y cosas por el estilo, bien o mal, bueno, la cosa es que ha crecido Cajamarca. Dentro de la ciudad hay niños, esto nos sorprendió con Nicky, que no saben quién es Jesús. Tuvimos, ¿no?, apoyando un barrio y cuando llegamos a preguntar, ¿saben quién es Jesús? No sabían muchos niños quién era Jesús. Dígame si eso no es Campo Blanco. Claro, queremos ir de repente a la etnia más profunda allí, ¿no? 10 días, Río Guallaga, Chipurana, adentro a lo más profundo de la selva peruana. Y sí, de repente hay una población de 300, pero aquí en Cajamarca, nada más, ¿cuántos niños no conocen de Cristo? Entonces, hermanos, ¿para qué cruzar el Atlántico si aquí en tu barrio tienes personas? Ahora, no digo solamente niños, familias, porque el niño es el reflejo de la familia. Si un niño nunca ha escuchado de Jesús, te pregunto, ¿qué hay detrás de ese niño? ¿Qué familia tiene? Una familia que nunca ha hablado de Jesús y ni conocerá tampoco de Jesús, hermanos. Las ciudades son un desafío hoy por hoy, hermanos. Hay más de 300 iglesias en Cajamarca formales, registradas, ¿no?, formalmente, y muchas otras no registradas, que a veces tiende a ser igual el número. O sea, estaríamos hablando de unas 500 iglesias en Cajamarca, pero me pregunto cuál es el impacto de la iglesia evangélica, estoy hablando, de la iglesia evangélica. ¿Cuál es el impacto en Cajamarca? ¿Ha levantado una bandera la iglesia evangélica de decir que la gente diga, es un lugar de refugio para mi alma? ¿Es un lugar de descanso para mi familia? ¿Es el lugar donde puedo confiar? ¿Es el lugar donde realmente yo puedo ir con seguridad porque ahí sé que me encuentro con personas que van a educar bien a mis hijos, que me van a dar buenos consejos? ¿La gente necesita y quiere asistir a las iglesias evangélicas? De paso, quiero agradecer a los que nos han visitado hoy día, a los que no son miembros de la iglesia. Bienvenidos. Discúlpenos si cometemos errores porque no entendemos nuestros desafíos o porque estamos encerrados en nosotros mismos. Pero la iglesia evangélica, hermanos, no está dando una linda bandera donde tengamos que acudir. Yo veo en Cajamarca, hermanos, iglesias evangélicas que no tienen a la Biblia como su autoridad, sino la experiencia está por encima de la autoridad de la palabra. Sueños y revelaciones personales guían mi fe. Dios me dijo, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado. Yo converso con un evangélico y me dice, anoche Dios me ha dicho, o Dios me ha revelado. Ya que me digan Dios me ha dicho, me da miedo, ¿verdad? Así les digo. Doy un paso un poquito atrás y trato de no entrar más en la conversación, porque eso de que Dios me ha dicho y Dios me dijo, ya estamos igual que las ideologías subjetivistas, hermanos, cayendo en mi experiencia personal. Acá no se trata de que Dios me ha dicho en mi sueño. ¿Dios puede revelar en sueños? Sí, pero hay que tener cuidado. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La Biblia dice, cuando alguien me dice, la Biblia dice, estoy dispuesto a doblar mi voluntad, porque la Biblia dice la palabra de Dios. Pero que me diga, Dios me ha dicho, hay que tener cuidado, ¿no? Para relajarnos un poco. Una señorita muy simpática, muchos jóvenes a su alrededor, y se acercó el joven más espiritual y le dijo, Dios me ha dicho que tú vas a ser mi esposa. Y la señorita sabiamente le dice, bueno, dile que me diga porque a mí no me ha dicho nada. No, porque... O sea, hablar, hermanos, de que Dios me dijo y esto hay que tener cuidado. Yo he confrontado a algunos pastores cuando han sacado en el púlpito y han dicho, Dios me ha dicho, Dios está diciéndome.
me he parado y le he dicho, hermano, tome mi Biblia y dígame, y susténteme lo que Dios le ha dicho con la palabra de Dios. Porque puede decir cualquier cosa y dice que Dios le ha dicho. Y luego me dice, bueno, pues es solamente lo que Dios me ha revelado, pero vean ustedes si lo aceptan o no. Entonces es para ti, no tienes que hacer una generalidad que es para toda la iglesia. Es muy fácil decir, hermanos, Dios me ha dicho. Pero las iglesias hoy en día con sueños y revelaciones ya no necesitan leer la Biblia porque eso cansa. Ya no necesitan estudiar la Biblia porque su autoridad es la revelación que Dios le da. Y ahí es donde yo digo, la experiencia está por encima de la palabra de Dios y le quitamos la autoridad a la palabra de Dios. Y doctrina fundamental del cristianismo es que la Biblia es nuestra única autoridad. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Por otro lado, otro desafío, el show y el folclore, aunque parezca mentira, hermanos. El show y el folclore pesan más que las necesidades de la preparación bíblica. Yo le llamo el evangelicalismo o el evangélico populista. Cuando hablo de show, las iglesias concentradas en música, música, música y más música. La semana pasada le ayudé a un hermano a moverse en Cajamarca, tenía miedo que lo asalten porque tenía casi 8,000 soles en su bolsillo porque le iba a llegar un teclado de Lima. Y no tiene una Biblia de estudio. Y realmente no está seguro de su salvación, ¿verdad? ¿Cómo puedo invertir 8,000 soles en un teclado y no en herramientas bíblicas para conocer más a Dios? Porque estamos concentrados en el espectáculo, en el show. Gusta, hermanos, no digo que la música está mal. Está bien, no sé tocar, ni puedo tocar, ni me gusta mucho la música, pero no estoy yendo contra la música. Sino que la música tiene tanto poder que las iglesias se concentran 2-3 días en show, en show, en show. Y gastar tanto en eso y al final, ¿qué queda en la palabra? ¿Qué queda en el corazón, en la mente? Digo el folclore, hermanos, hablando del animismo. Pastores que me he encontrado en algunas iglesias de la zona de San Pablo, no cogiendo la Biblia, sino diciendo que Dios les ha revelado que esta iglesia no crece porque a la iglesia le han hecho brujería y que lo han enterrado y está en una esquina de la iglesia que tienen que encontrarlo. Y todos los hermanos, después que pase el aniversario, cavando los huecos para encontrar dónde está la brujería. Eso, hermanos, está dentro del ser humano. Eso expresa el folclore andino. Llegaron acá los españoles, sí, nos trajeron el evangelio a su manera, pero ese sincretismo entre realmente el animismo y la fe cristiana no se ha logrado contrastar, hermanos. Y a veces nuestra creencia y nuestra forma, hermanos, en nuestra idiosincrasia es tan fuerte, nuestra forma de vida, la forma de entender el mundo es tan fuerte, que cuando llegue el evangelio no expulsa todas las cosas malas de nosotros. ¿Cuántos de aquí a sus hijos lo han limpiado con huevo, con alumbre, con periódico? Eso pertenece al folclore. Y hay iglesias, hermanos, que están cayendo en ello. Por otro lado, otros desafíos. Se suma a esta realidad la lista de varios líderes pastores corrompidos por dinero o desorden sexual. Hay que tener cuidado, hermanos. Que el pastor se fue llevando la plata de iglesia, que la pastora pidió la plata de la iglesia, lo vendieron, lo metió al bolsillo, desapareció. O el pastor, ¿no?, envolviéndose con las señoritas o con problemas de moralidad sexual. Hermanos, ¿en qué estamos? ¿Verdad? Un temor a Dios parece que ya no existe, pero somos evangélicos. ¿Cuántas veces hemos predicado al aire libre? De las 2 últimas veces, aquí en Cajamarca, me ha cuadrado la gente y me ha dicho, oiga, usted dice esto, pero yo conozco esto de los pastores. ¿Qué le puedo decir? Les he contado más de una vez, me encuentro con mi profesor de la universidad, y Wilson, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy maestro de Biblia. ¿Tú eres pastor? Soy maestro de Biblia. Ah, pero eres pastor. Bueno, ya también. Uy, en lo que has caído. Ya que estás ahí, sácales la plata, me dice, ¿para qué se dejan engañar? Es el concepto que la gente tiene a veces de las iglesias, porque, hermanos, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos viviendo? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos predicando? La iglesia no es reconocida por su amor fraternal cristiano o por la santidad de carácter, sino por estar asociada al negocio económico por medio de ofrecer sanidad física. En verdad, si das 20, te sanas hoy día por un día, das 50, un mes, das 100, se puede sanar más seguro. Así lo hacen, hermanos. Cuanto más plata tienes, más seguro que te sanas. Y la gente desesperada por querer sanarse, plata, 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 y vienen hasta de provincias y se van a una iglesia que se llama La Cosecha y cosechan bien.
¿Qué hacen de las cosas de Dios? Timoteo capítulo 6, hermanos, habla de los negociantes del Evangelio, que debemos tener cuidado de los negociantes del Evangelio. Y por eso sí me da vergüenza decir a veces soy pastor evangélico, porque hay una asociación al pastor los diezmos y las ofrendas, y las iglesias se dedican a pedir dinero y dinero. O sea, ¿es el testimonio que estamos dando como iglesia? Sí. ¿Cuál es el desafío entonces que nos queda a nosotros como iglesia, hermanos? En la misionología. Por otro lado, la doctrina, hermanos, cristiana se resume, para algunos, a usar pantalón, no usar pantalón y maquillaje. Si quieres ver un carácter santo de una hermana, que no use ya pantalón. Ya usa falda medio año, está lista para bautizarse. Si la hermana no se maquilla ni se corta el pelo, ya está lista para bautizarse. Eso es santificación. O sea, estamos lejos, hermanos, de haber entendido la santificación y de haber entendido la gracia de Dios. Ah, Willy, entonces tú me dices que puedo vestir a la moda como señorita y como hermana y ponerme esos pantalones que tienen que entrar con aceite en mi cuerpo. O esos bodies que realmente lo cortan la tela porque no alcanza, porque muy caro, cuesta más largo. O sea, no, hermanos. Hermanas y hermanos, cuando nuestro corazón y nuestra mente está bien con Dios y te vas a comprarte el vestido, la ropa, si tu corazón y tu mente está bien con Dios, piensas en la prudencia, piensas en la vergüenza, piensas en no a la ostentosidad, piensas en el pudor y te va a hacer comprarte ropa prudente, decorosa. Si no, vas a ir por donde el mundo jala, y el mundo jala por las corrientes progresistas que te marcan la moda, desde Hollywood, desde la música, desde los cantantes. Si quieres la misma ropa, así no tengan ropa, y eso hay que tener cuidado. Por último acá, hermanos, por todo esto, sumado a la tecnología, la gente ya no responde a campañas evangelísticas al aire libre. Pues ¿quién quiere irse a arrepentirse a iglesias que se han concentrado en hacer negocio? Pues casi nadie. Esos son los desafíos, hermanos, que tenemos como iglesia. Ahora, en este contexto, ¿qué queremos ser de acá a 5 o 10 años, hermanos? Me ha ganado la hora. ¿Qué queremos ser, hermanos? Creo que voy a predicar una semana más. Lo que queremos ser, hermanos, yo quisiera, si lo comparten está bien, a ver, o si lo mejoran, mucho mejor. Iglesias sanas en doctrina y amor cristiano. Cada iglesia debe ser una escuela bíblica, hermanos. Hacer discipulado es educación. Cada iglesia debe ser una escuela bíblica, hermanos. Pero las iglesias estamos concentrados en el folclore y en el show, no en estudiar la Biblia, hermanos. ¿Por qué hay desánimo? Porque no estudio la Biblia. ¿Por qué hay ignorancia? Porque no estudio la Biblia. ¿Por qué no me comprometo con las misiones? Porque hay descuido de la palabra de Dios. Iglesias donde se pueda vivir el concepto de familia cristiana. No basta un cliché, hermanos, hermanos, hermanos. Pero ¿en verdad somos hermanos? ¿Cómo se muestra esto? Hermanos, iglesias debemos aprender a vivir el concepto de familia. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano, pero vivamos esa verdad en Cristo. Iglesias que testifiquen la unidad y la comunión cristiana, hermanos. Aquí en Cajamarca, ya quisiera que hubiera 10, 15 iglesias y seamos conocidos por la comunión, por la unidad, por el amor cristiano, hermanos. Iglesias que unan esfuerzos para seguir sembrando más iglesias dentro y fuera de la ciudad con el Evangelio de Jesucristo. Una vez nos invitaron a una confraternidad a nivel de iglesias, trajeron un predicador, llegamos a la plaza de armas y el predicador dice que hay que dar 7 vueltas para tumbar el pecado y el animismo que los incas sembraron aquí en esta plaza de la hecatombe que hubo por los españoles a los incas. O sea, con 7 vueltas vas a botar el pecado, doy 14, hermanos, y así me aseguro para la otra vida también. O sea, hermanos, y eso a nivel de líderes de Cajamarca, ¿en qué vamos, verdad? ¿Cuál es el verdadero problema de hacer misiones? Mateo 9, 36, 38. Dice, rogad pues al Señor que envíe más obreros a la mies. A la verdad, la mies es mucha, dice, mas los obreros son pocos. ¿Cuántos obreros pueden salir de acá de la iglesia? ¿Cuántos obreros podrían salir de acá? Yo calculo, hermanos, que estamos listos para sacar unos 6, 7 obreros de acá, como mínimo. Claro, la pregunta detrás es, ¿cómo sustentamos? Pero yo veo que ya están listos algunos para ser obreros, pero vamos lentos. Que Dios nos ayude, hermanos. El verdadero problema no es lo económico. El problema es, hermanos, nuestra incredulidad y nuestro descuido. Incredulidad porque no creemos lo que Dios puede hacer en nosotros. Y el lugar donde vemos necesidad, lo vemos la necesidad, pero no ponemos el ojo de decir, aquí voy a venir, aquí quiero hacer. No un ministerio, no un servicio de medio año o un año.
Acá quiero que se forme una iglesia del Señor. Y para eso necesitamos un equipo, un trabajo en conjunto, un llamado, un obrero. Descuido porque no valoramos la obra misionera como algo que debe hacer la iglesia y personalmente no nos preparamos para hacer misiones. Acá hay una mea culpa como iglesia, hermanos. Si algo hemos descuidado de repente es tener al mes un mensaje misiológico o misionológico para que realmente, hermanos, entendamos qué son las misiones y Dios ponga el despertar bíblicamente en los corazones. Entonces, para mí el problema es un problema de ignorancia y un problema de incredulidad, hermanos. Que Dios trate con tu vida y con tu corazón. Ahora, Pablo dijo, me es impuesta necesidad, ay de mí si no anunciar el evangelio. Una impuesta porque es un mandato, necesidad porque quema su corazón. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí que no lo hago, podría decir yo. ¿Cómo llevar a cabo estas demandas? Hay dos tipos de demandas, hermanos. Como iglesia tenemos dos cosas, misión de frontera y misión de ayuda. De frontera o avanzada es empezar una obra en un lugar donde no hay iglesia y salir y hacer la obra. Y de ayuda es donde ya hay una iglesia, ir fortaleciendo hasta que se forme su liderazgo y dependan de ellos mismos. Esto, gracias a Dios, lo estamos haciendo. Río Seco, hoy están nuestros hermanos allí, ¿no? Ya tenemos la construcción, pero ya tenemos hermanos también en la iglesia que están reuniendo. Es un trabajo misionero de avanzada. Hemos llegado, se han formado ahí a través de equipos misioneros. Lindo sería mandar un matrimonio allí, o una señorita, una hermana, o un varón que pueda irse una semana y apoyar el trabajo por una semana. ¿Para qué? Para hacer una educación bíblica con los hermanos que están ahí y crezcan en su fe. Pero también estamos haciendo, hermanos, en Chilete. Es un trabajo de ayuda porque ya existía la iglesia, pero esta foto me gustó porque nunca hemos tenido tantas parejas juntas y es una potencia en Chilete, siendo un pueblo chico. Hay hermanos con mucho deseo y viviendo el concepto de familia. San Pablo, yo sé que nunca casi comunico, pero en San Pablo conocen, ahí hay 23 grupos o iglesias, pero en comunión hay algo de 16 iglesias. Este fin de semana estamos con Hugo ahí, con sus líderes capacitando, pero hay diferentes iglesias en la zona de San Pablo, hermanos, que demandan de una ayuda misionera, no realmente de avance, de ir a formar, sino de apoyar el trabajo que ya se hizo. Por otro lado, hermanos, como miembro individual de la iglesia, y con esto termino, ¿cómo debemos hacer misiones? Primer punto, Romanos 10, 14, 15, dice, hermanos, ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no se ha anunciado? ¿Quién va a anunciar si nadie se va? En versión Willy, para avanzar, hermanos, es lo que dice Romanos. O sea, nadie puede, hermanos, creer en el evangelio si primero no lo han escuchado. ¿Cómo lo van a escuchar? A través de nosotros. Y hay hermanos que en un proceso de nuestra vida cristiana hemos ido creciendo y en la gracia del Señor hemos recibido este llamado y aquí estamos, hermanos, para servir al Señor. Gracias Hugo también la semana pasada, tiempo completo, Jorge, Gregoria, medio tiempo. Hermanos, tenemos el llamado que Dios nos ha puesto para poder servir al Señor. ¿Por qué no los demás no pedir ello? ¿Por qué no orar y encaminarnos en ello? Necesitamos, hermanos, para hacer misiones individualmente, salir como un misionero. Pero yo entiendo, hermanos, que no todos podemos hacer eso. Pero si no todos podemos hacer eso, hagamos lo segundo, ¿no? Ofrendar para misiones. Filipenses 4, del 15 al 18, que leí la semana pasada, ahí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo agradece a los Filipos porque dice, gracias porque más de una vez, una y otra vez, me han ayudado para mis necesidades. Y ha sido como un olor grato lo que enviaron con Epafrodito. Y en verdad, hermanos, eso fue un momento para Pablo, me imagino, de mucha alegría, porque él salía a predicar, pero ¿quién le apoyaba? La iglesia de Antioquía ya estaba muy lejos, no había las cartas y el internet como ahora, ni los Yape, ni el Western Junior para enviar al toque el dinero. Realmente era difícil, pero la iglesia de Filipenses se encargó mucho tiempo de ayudar en la necesidad económica de Pablo por estar dedicado a la obra. Y bien podemos hacer eso, hermanos. Ahora es que, hermano, yo no tengo pues 200 soles, 100 soles. Tienes 5, tienes 10, basta. El corazón importa, no la cantidad, hermanos. Otra cosa, si no puedes hacer eso, puedes hacer, hermano, interceder o orar por las misiones. En este sentido, hermanos, en Mateo 9:38 dice, rogad pues al Señor de la mies. Si tú no te vas, si no puedes sustentar, ora que Dios levante más obreros para las necesidades de misiones. Dime si eso no puedes hacer. Yo creo que sí. Orar
dice Pablo en Romanos 15:30, que me ayudéis orando por mí a Dios, porque realmente los que van, hermanos, necesitan oración. No es un trabajo de estrategia humana, la misión es un trabajo espiritual que demanda apoyo en oración, y acá la iglesia debiéramos estar concentrados. ¿Cuántos miembros hay en Chilete? ¿Cuántos miembros hay en Río Seco? ¿Por cuántos de ellos estoy orando? ¿Alguna vez compartí 20 soles para la hermana Martina, que tiene una necesidad muy fuerte en Río Seco, que tiene una familia muy difícil? No, ¿por qué? Porque no conozco. ¿Por qué no conozco? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no oro? Porque no me habían educado. Ahora estamos educándonos, hermanos. ¿Cuántos jovencitos adolescentes tienen necesidad para salir de su tierra, para estudiar algo más? ¿Por qué no apoyar? ¿Por qué no ayudar? No todo, pero algo se puede hacer, hermanos. Colosenses 4:3 dice Pablo, oren también para que nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, es decir, que abra puertas para el Evangelio y así llegar a los no convertidos. Hermanos, hay muchas cosas que podemos hacer, pero estas tres quitan todo pretexto en todo cristiano. Puedes hacer misiones, para resumir y terminar. Primero, orando a Dios. Si pone en tu corazón el servir, pues ora para ser un obrero del Señor, para dedicarte completamente a un servicio especial, a un llamado especial, para dedicarte a la obra del Señor. Si no está tu corazón por ahí porque tienes tu profesión y el tiempo no te da para ir, entonces por trabajar seguro que ganas algo de dinero. Con eso sustenta las necesidades básicas de los que van o de los hermanos que están allá. Pero si no tienes trabajo ni tampoco tienes el llamado especial, dobla tus rodillas, corta tus tarjetas, anota nombres, pon lugares de misiones, hermanos que están yendo, personas que están allá, y ora cada día o permanentemente por estas necesidades. En conclusión, ustedes me van a dar, hermanos, la conclusión. ¿Se puede hacer misiones? O mejor dicho, ¿todo cristiano puede hacer misiones? Todos podrán hacer, desde el niño hasta el más viejo. Todos podemos, hermanos. Que esto nos ayude a comprometernos. ¿Sabes qué, hermano? Alguien lo hizo por ti. Hazlo por alguien. Yendo, apoyando, o de repente, hermano, sosteniendo. Y esta imagen quisiera que se quede en sus mentes. Los que van y los que sostienen. Estos no pueden hacer si no hay alguien quien sostenga. Y los que sostienen no pueden hacer si no hay quien vaya. Es un trabajo de equipo, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias y a la vez te pido perdón, Señor, porque es difícil ser integral y concentrarnos integralmente en todo. Me doy cuenta, Padre, que aún cuando hemos estado haciendo misiones nos ha faltado educar a la iglesia, sensibilizarnos unos a otros y darnos cuenta, Señor, de la necesidad que hay. ¿Y por qué queremos, Señor, compartir el Evangelio? ¿Por qué queremos hacer misiones? Porque aunque la gente no sepa, un día nos presentaremos delante de ti y en ese juicio ya no habrá esperanza de cambiar, porque el cambio es en vida. La gente está yendo camino al infierno porque no conoce el Evangelio. La gente tiene hogares destruidos